Como habíamos comentado, primeramente, darle la bienvenida a nuestra segunda sesión. Eh, bueno, ya habíamos abordado la primera parte, todo lo relativo al tratamiento de los impuestos, la normativa, ¿no? Que normalmente debemos conocer, ¿no? Inclusive habíamos tomado como avance los sistemas, ¿ya? Por favor, su micrófono, ya, gracias. Como les decía, habíamos tomado en cuenta los sistemas de clasificación de contribuyentes, ¿no? Por ejemplo, habíamos hablado de los PRICOS, principales contribuyentes, los GRACOS, grandes contribuyentes, que son los dos entes más representativos en cuanto a la contribución impositiva en Bolivia. También está incluido el régimen general, ¿no? Perdón, el régimen general, sí, el tema del resto de los contribuyentes ya donde conforman todo lo que son las empresas pequeñas, las pymes, microempresarios, los profesionales, liberales independientes, consultoría, en fin, todo lo que es venta de un bien o servicio o producto es catalogado dentro del régimen general. Ya, y también habíamos mencionado que la tributación se clasifica también en el régimen especial. Por ejemplo, ahí están el RAU, están el sistema simplificado y el agropecuario, ¿no? Son regímenes que no tributan mensual, pero que sí tributan de acuerdo a la producción o a la forma de forjar el ingreso, según el periodo y la temporada que ellos obtengan los resultados. Ya puede ser trimestral, bimestral, en fin. Habíamos hablado de los tipos de impuestos, el IVA, el IT, el IUE, el RCIVA, ¿no? Y su tratamiento normativo y también el periodo de declaración. Y por último, habíamos estado avanzando el tema de la factura. La factura normalmente, habíamos mencionado que es un documento que tiene una representación legal, ¿ya? En las notas, sea una factura física o digital, siempre va a tener abajo una leyenda que diga la reproducción, copia total o parcial de la factura del documento, sea de datos cualitativos o cuantitativos, genera una sanción con privación de libertad. Entonces, la factura es un documento legal, joven. Entonces, en virtud de esa situación, también habíamos hablado cuándo es válida una factura y cuándo no. Dentro de los aspectos que no consideran validez de una factura, habíamos comentado también que la factura no debe tener enmiendas, aumentos, correcciones, tachaduras, en fin. No debe haber alteración mínima posible en ese documento porque se estaría entrando en un margen de restarle legalidad y credibilidad. Entonces, por eso es que la factura joven es muy importante. ¿Ya? Y en virtud de ese tema, vamos a hablar ahora de la depuración de facturas. ¿Cuándo se puede depurar una factura? Depurar quiere decir anular, ¿ya? Entonces, se puede depurar una factura cuando en una fiscalización tributaria se encuentran facturas por gastos contabilizados que no tienen que ver con el mantenimiento o el giro de actividad que el negocio realiza. Vale decir que si usted maneja una tienda de zapatos, el rubro va a ser comercial, pero relativo a la venta y compra de insumos de vestimenta, entre comillas, zapatos, zapatillas. Si por ese concepto no hay facturas relacionadas con ese rubro, entonces esas facturas serían anuladas o depuradas. ¿Ya? También se entiende que estas facturas deben estar netamente vinculadas a la actividad. ¿Y cómo usted puede saber legalmente dónde dice la actividad o el tipo de actividad a la que se dedica la empresa? Pues en el NIT. El NIT, ese NIT, el número de identificación tributaria que ustedes ven que se lo coloca en la pared, tiene en una leyenda que dice empresa comercial, consultores y asociados, y abajo dice prestación de servicio de consultoría contable tributaria. O en todo caso, venta o comercialización de prendas de vestir. O sea, en el NID especifica
la actividad a la que se va a dedicar el negocio. Entonces, ahí es donde ustedes tienen que vincular todos los gastos que la empresa vaya a realizar. Segundo, dice, otra razón de depurar una factura, por ejemplo, podría decirse que es también el acreditarse con facturas de gastos que no son válidos, es decir, que no justifican el giro del negocio o el contribuyente se está beneficiando de un crédito fiscal IVA que no le corresponde. Cuando hablamos de un crédito fiscal IVA ajeno o que no le corresponde al contribuyente, cuando la factura podría tener cierta relación parcial con el tema de la descripción en el caso de la compra de un bien o un servicio, pero no convalida o no compatibiliza al 100% con el giro de la actividad de la empresa. En otras palabras, o debe ser blanco o negro, o debe ir netamente clara y transparentemente relativo a la actividad que realiza la empresa, o en todo caso, no. Ya esto para fin de poder depurar. Es por eso que hay muchas empresas que se ven observadas en su estado financiero a la hora de poder presentar en fin de gestión, ¿ya? Ahí es cuando empiezan a observar los gastos, las cuentas y impuesto rechaza, solicita una reglamentación y ahí vuelven los contadores a elaborar esos estados financieros. Y eso es una inversión de dinero y también tiempo. ¿Ok? Otro factor sería el dejar de pagar el IVA. Eso es muy importante. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando hay empresas que compran insumos a crédito, a 3 meses, 4 meses, dependiendo qué tipo de acuerdo tengan con el proveedor? Entonces, esas compras, pues, sea por un producto en particular, si no están respaldadas con fecha de vencimiento o pago, entonces no se considera también porque no se va a efectivizar el costo o la compra. Por lo tanto, mientras no se pague, no nace el crédito fiscal IVA. ¿Ya? Eso, eso en el caso de los contribuyentes, ¿no? Para que puedan compensar el débito fiscal. A impuestos, a la administración tributaria, normalmente, jóvenes, le interesa más defender todo lo que la empresa tenga que pagar. En este caso, facturas de venta. Eso es lo que le interesa. Ya las facturas de compra las revisa, pero va a dando lugar netamente a facturas relacionadas con la actividad del negocio, a facturas relativas al giro de la actividad del negocio y facturas relacionadas con el pago o efectivo. ¿Por qué digo pago? Porque imagínense que compres a crédito, entonces al no pagar no estás declarando el crédito fiscal IVA, por lo tanto no estás generando un pago de impuestos a la contraparte, que en este caso sería tu proveedor. ¿Ok? Esos son los factores para la invalidación de un crédito fiscal o depuración. Dentro de la auditoría impositiva también podemos ver el crédito fiscal no aplica en aportes de capital. ¿Ya? ¿Por qué? Vamos a ejemplificar. Un aporte de capital normalmente es una inversión que genera un socio para poder generar el movimiento inicial y sobre todo al principio de una gestión económica. ¿Ya? Por lo tanto, el capital es un aporte y no es una compra. Por lo tanto, está exento de crédito fiscal. Ahora, ¿cuándo interviene el crédito fiscal en una empresa nueva? Cuando ya en la gestión la empresa empieza a generar gastos. Por ejemplo, empieza a contratar un local, empieza a contratar sucursales, empieza a comprar material de escritorio y eso ya es con factura. Por lo tanto, esa factura ya le sirve de inicio. Le contratan a un contador para que se lo pueda elaborar los balances de apertura o reapertura, hay que pagarle los honorarios, también genera crédito fiscal. Puedes pagar alquileres, igual tienes que pedir factura para porque regularmente se estabilice el lugar y el domicilio donde la empresa funciona. Entonces, esos casos son también dables, dobles. Otra razón por la que no aplica el crédito fiscal a los aportes de capital es, por ejemplo, en una empresa exportadora, las facturas de compras se registraron contablemente como aportes por capitalizar.
¿ya? Entonces, volvemos a entrar acá en el escenario de no efectivizar el monto de capital. Mientras el socio no haya pagado en efectivo, pero sí se haya comprometido documental o verbalmente a pagar, no genera crédito fiscal hasta que ese dinero se haga efectivo. ¿Ok? Y la última razón, por ejemplo, es cuando sucede un acuerdo con otra empresa, ¿ya? Es decir, la empresa A realiza un acuerdo con la empresa B, donde ambas acuerdan pagar un aporte de capital a un determinado periodo. De igual manera, sea un inicio de capital de una empresa unitaria o una empresa societaria, de igual manera no conlleva crédito fiscal. ¿Ok? Esas son razones fundamentales. Ok. Vamos a ir a otro tipo de impuesto, ¿ya? Espérenme un ratito. Vamos a hablar del tema de los alquileres. ¿Qué sucede, por ejemplo, cuando la empresa contrata, como les había comentado anteriormente, locales, centros comerciales, oficinas, con relación a terceras eh, personas? Vale decir, contrata para oficinas de sucursales, oficinas principales, en fin. Sea un alquiler para un negocio comercial, sea un alquiler para un uso privado, mientras el lugar donde alquile la empresa tenga varias oficinas, varios departamentos con alquiler, la ley 843 entiende que ese lugar ya es un lugar comercial en cuanto al alquiler de habitaciones u oficinas. En ese caso ya estas empresas arrendadoras, es decir, los que alquilan ya tendrían que pagar o emitir factura en todo caso. Ahora, ¿qué le entendemos al alquiler de bienes inmuebles? Toda persona natural o jurídica o sucesión indivisa que tenga un ingreso únicamente por concepto de alquiler o bienes inmuebles, como por ejemplo, si alquilamos terrenos, departamentos, habitaciones o casas completas, entonces dice que deben considerarse bajo los siguientes términos. Primero, no están obligados a llevar libros de ventas y compras IVA. Es voluntario. Si es la única actividad económica registrada, vale decir, si las empresas que alquilan o las personas que alquilan oficinas, locales, centros comerciales, solamente esa es su única actividad, en ese caso no están obligados a llevar libros contables, por lo tanto, solamente podrían llevar un sistema de facturación, podría ser manual, ¿ya? O digital también. Pero cuando se refiere a una sola actividad, se recomienda que sea una facturación manual. Y si son más de dos actividades, ya automáticamente ya tiene que llevar libros contables. Segundo, debe informar cualquier modificación o registro ante el Servicio de Impuestos Nacionales. ¿A qué me voy, jóvenes? Usted sabe que en el trajín de la vida ocurren cualquier evento, cualquier situación que nadie lo espera. Cambio de domicilio, no sé, alguna inconveniente con los dueños, sí, muchas cosas pueden ocurrir. Entonces, si en caso cambia de domicilio la empresa o de actividad o expande su actividad o cambia un término a la actividad de su giro, entonces tiene que comunicar a la administración tributaria. En este caso, el Servicio de Impuestos Nacionales. ¿Por qué les digo esto? Porque el no notificar o el no informar a la administración tributaria sobre los cambios se asume como un caso omiso,
al cumplimiento normativo y eso genera multas. Otro punto, hemos hablado también del tema del NID, ustedes ya saben cuáles son los requisitos, ¿verdad? Ser persona natural, hábil por derecho, demostrar que el capital de inversión en el negocio es de fuente fiable, legal, y demostrar que la actividad a la que se va a dedicar es una actividad netamente legal. Eso lo van a ver en la escritura de constitución del negocio. Hemos hablado también de los impuestos, el IVA, el IT, el ERC-IVA. El ERC-IVA trimestral se paga en caso de que la empresa, de que el contribuyente sea consultor externo o en todo caso sea un arrendador de bienes únicamente se dedique a esa actividad. En esos casos solamente pagan trimestral. Pero si ese dueño alquila, aparte funciona el negocio, aparte tiene otras actividades, entonces ya ingresa en el ámbito de declaración mensual del, ya no sería el IVA, sino el IVA, el impuesto al valor agregado. También hemos hablado de los periodos de declaración, según la terminación del NIT. Eh, en el caso de alquileres, todo negocio, todo arrendador debe estar obligado a emitir factura, ¿ya? Ahora, algunos no lo van a emitir la factura, van a emitir el denominado recibo oficial. ¿Qué quiere decir recibo oficial? Quiere decir una declaración del contribuyente asumiendo que va a pagar un tributo. Eso se determina ya en el documento. Recibo oficial quiere decir recibo notificado y aprobado por la normativa de impuestos nacionales. ¿Ya? Estos recibos se emiten mensualmente, tienen la misma funcionalidad que el IVA, que la factura comercial, y en su descripción deberá identificar la dirección, localización del inmueble. Es decir, si el que arrienda se cambia de oficina o de instalaciones, tiene que notificar e informar esa situación para que en su factura refleje los datos actualizados. Y esto también hemos hablado. No sirven facturas por gasto general, la factura debe ser original, debe reflejar el número de NIT, el número de autorización y también debe contener datos completos. Por ejemplo, en las facturas acá, facturas de servicios de luz, agua, teléfono o servicios colectivos pueden estar emitidos a nombre, dice, a otro nombre, siempre y cuando la dirección declarada por el contribuyente sea la misma que el de las facturas. Siempre se permite y se direcciona que el contribuyente cancele totalmente el costo del bien o insumo. ¿Ok? No debe tener una antigüedad mayor a 120 días anteriores el último día del trimestre. Esto en caso de declaraciones del formulario 610 del RCIVA. El RCIVA, como se paga trimestral, normalmente se debe añadir, adjuntar el formulario 610. Trimestral, es decir, cada 3 meses. Acá, por ejemplo, tenemos un caso. Ahí. Dice, caso práctico, se tiene la siguiente información perteneciente al señor Jorge Áñez Flores, de acuerdo al siguiente detalle, el cual se dedica al alquiler de un local comercial ubicado en la zona Equipetrol. En el detalle determinamos ingresos por alquiler, porque ese es el objetivo de la percepción de su negocio. ¿De qué meses está percibiendo? De octubre, noviembre y diciembre, de los 3 meses. ¿Qué hace? El señor Jorge Áñez presenta facturas en el formulario 110
por bolivianos 1.615 relacionadas con su actividad. Dice, el cliente no arrastra saldo de crédito anterior, vale decir, no tiene crédito fiscal del mes anterior a compensar. En este caso, que sería del mes de septiembre. Ahí está el ejemplo. ¿Qué sucede pues, en estos casos, por ejemplo? En enero, perdón, en octubre recibió 8.500, por lo tanto va a aplicar el 87% y le va a dar 7.395 bolivianos. Ese es el valor neto. Lo mismo va a hacer en el mes de noviembre, de los 8.500 aplicar el 87%, y del mes de diciembre, de los 5.200 de los ingresos percibidos del mes de diciembre, 5.200 aplicar el 87%. Se preguntarán por qué el 87%, porque ese es el valor neto. Ese valor ya está descontado de la factura del IVA, del crédito fiscal. Motivo por el cual procedemos a sumar los tres montos y nos daría un total de ¿cuánto? A ver, aquí vamos a hacerlo con el negocio. Vamos a hacerlo con un Excel. Espérenme. El procedimiento es sumar los tres ingresos de los 3 meses y a ese total, sumado, aplicarle el 13%. A ver, ahí está. A ver, vamos a hacer lo siguiente. 8.500 y 5.200. 8.500. Espérenme, lo tengo. Vamos a compartir. Me avisan, por favor, si estamos compartiendo pantalla, ¿ya? Ahora sí. Entonces, habíamos mencionado octubre, 8.500. Octubre, 8.500. Noviembre, 8.500. Y diciembre, 5.200. Sumen los tres importes, ¿ya? El cual les va a dar un total de ¿cuánto? Total. 22.200. A esos 22.200 ustedes le aplican por un lado el 87% y por otro lado el 13%. Por lo tanto, el 87% les dará el siguiente valor. 19.314. Y en tanto que el 13% les dará 2.886. ¿Ok? Entonces, dice que tiene factura el señor por un valor de 1.615 bolivianos. ¿Ya? Entonces, esas facturas de los 1.615 son por compras relativas a la actividad del negocio. ¿Ya? Le vamos a poner formulario.
110. Entonces, al formulario 110, a los bolivianos 1615. Atingo, porfa. Ahí, a los 1615 lo vamos a aplicar el 13%. El 13%. Y el crédito fiscal a compensar por parte del contribuyente sería 209 bolivianos con 95 centavos. Ahí lo tiene. Por lo tanto, esos 209 se redondea a 210, ¿ya? Porque en el formulario trimestral, en cualquiera de los formularios impositivos, se trabaja con números enteros. Entonces, a los 2.886 vamos a restar menos 210 bolivianos, que sería el crédito fiscal a compensar por parte del contribuyente. Por lo cual tendríamos una diferencia de ¿cuánto? De 2.676. Por lo tanto, este saldo sería el IVA a pagar, o en este caso el RC IVA a pagar, ¿no? Porque estamos hablando del régimen complementario al impuesto al valor agregado del RC IVA que se paga de forma trimestral. Esto en el caso de alquiler de bienes, de viviendas, de centros comerciales. Ya siempre y cuando sea un solo negocio. Si es un negocio, se trabaja de esta forma con el famoso RC IVA. Pero si la empresa o el contribuyente tiene más ingresos, más actividades, automáticamente eso ya no pasaría a ser RC IVA. Pasaría a pagar el IVA, por un lado, el impuesto a la transacción y el impuesto a la utilidad de la empresa. El IVA y el ITE lo va a pagar de manera mensual y el IUE lo va a pagar de manera anual. ¿Ok, jóvenes? Entonces, ese es el sistema sobre el cual se rige para poder trabajar con estos temas de las declaraciones impositivas. Ahí tenemos el formulario. Mire, ahí está. Y el impuesto líquido a pagar. Vamos con los anticréticos. ¿Qué sucede en el tema de anticréticos? ¿Quién me podría decir, jóvenes, qué sucede con los anticréticos? A ver, ¿alguien por ahí? ¿Algún criterio? ¿Será que está sujeto al IVA o no está? A ver qué dicen, jóvenes. Bueno, los anticréticos normalmente son contratos de usufructo, vale decir, contrato de uso de un determinado bien, sea mueble o inmueble. Mueble quiere decir que el bien que se está transaccionando se puede transportar. En caso de inmueble es inamovible, no se puede vender ni comprar hasta que se cumpla el contrato. Por lo tanto, un anticrético consiste en la cesión transitoria de un bien inmueble o mueble a cambio de una cantidad de dinero, lo que implica la celebración de un contrato civil porque son ambas personas privadas, ¿ya? No tienen relación alguna con el sector público, por lo tanto son netamente ciudadanos civiles.
Si en caso la empresa tiene un representante legal, entonces él es el que tiene que firmar. Y aún así sigue siendo un acuerdo civil. Registrando en derechos reales. O sea, para que el anticrético jóvenes tenga validez legal y no le desalojen a usted en momentos críticos, ha pasado casos en los que se han acordado contratos de anticrético y aparece otro dueño y desaloja, aparece otro dueño con documentos también originales y desaloja al inquilino. Y eso es un problema. Por lo tanto, debe tener registro en derechos reales, validez legal, porque en derechos reales, en el formulario alodial registra quién es el último dueño. Ya en el formulario, en el alodial, en el registro de transferencia de bienes, registra el último nombre y esa persona es la que tiene que ceder el bien en calidad de anticrético al nuevo usufructuario o en este caso al cliente. Es de esa manera correcta y legal en la que se puede intervenir con un anticrético. Ahora, el dinero entregado por el anticrecista debe ser devuelto por el propietario, eso saben. Una vez que se concluye el contrato, puede ser por 2, 3, 4 años, pero una vez finalizado el contrato, se debe hacer la devolución del dinero total para poder recuperar el bien inmueble. Ahora, aquí hay detalles, jóvenes. En el tema tributario y también en el acuerdo civil entre ambas partes, entre anticrecista y el arrendador, se da casos en los que, por ejemplo, el anticrecista empieza a generar modificaciones en el inmueble. ¿Quién sabe cambiar de color la pintura, poner adornos, cuadros en la pared? No sé, retoques. ¿Qué sucede en el contrato? El contrato debe especificar que cualquier modificación de cualquier naturaleza en el bien inmueble deberá ser previamente informado al dueño en caso de que él dé la negatividad, entonces no se procede. Pero si en caso en el contrato de anticrecista o de anticrético afirma que el anticrecista podría hacer modificaciones, entonces en ese caso es legal, pero recomponiendo al final del periodo una vez termine el contrato de anticrético. Es decir, que el anticrecista deberá devolver el bien inmueble tal cual como lo ha recibido. A eso me voy. Si en caso no lo hace, entonces ya parte del anticrético se compensa para esos arreglos, mantenimientos y reparaciones del inmueble. ¿Ok? Son detalles jóvenes que ustedes tienen que conocer de una manera importante. ¿Quiénes deben inscribirse? Tanto el propietario como el anticrecista se constituyen en sujetos pasivos del régimen complementario al RCIVA, por lo que ambos deben obtener su número de identificación tributaria. Ambos deben tener el NIT, en otras palabras. Bueno, ¿quiénes pagan? Lo paga tanto el dueño del anticrético, el propietario del inmueble, que recibe el bien, el anticrecista y el anticrecista. Ambos, cada uno paga por separado. El 10% según Código Civil, ambas partes se benefician del artículo 459 del Código Civil. En consecuencia, el artículo 7 del Decreto Supremo 21.531 afirma que lo dispuesto en los parágrafos del artículo del Decreto Supremo anterior, tanto para la determinación del ingreso presunto que perciba el propietario del inmueble y cuyos frutos que han sido cedidos, como para la determinación del ingreso del presunto acreedor anticrecista por el capital entregado, deberá ser tomado en cuenta para su tributación o cálculo. ¿Ya? Es decir, el contrato de anticrético goza de un 13% del total del monto acordado. ¿Ya? Ahora, mmm, normalmente el RSIVA es un impuesto directo, ¿ya? Eh, que se paga el 13% como alícuota y se compensa con facturas comerciales, ¿ya?
¿Qué leyes respaldan al RCIVA o al régimen complementario al impuesto al valor agregado? Primeramente, el artículo 3 de la ley 843, el artículo 2 de la ley 843 y el decreto supremo 2131 y el artículo 31 de la ley 843. Son normativas que respaldan el tratamiento legal del RCIVA. ¿Cómo se declara el RCIVA? Pues trimestralmente. Si en enero, febrero, marzo yo opero, pues en abril tengo que pagar el RCIVA. Y si entro en mayo, entonces mayo, junio, julio, y en agosto pagaría el RCIVA. O si entro en diciembre, enero y febrero, y en abril tendría que pagar el RCIVA. Es trimestral, queridos jóvenes y señoritas. Bueno, ¿cómo se determina el cálculo de un anticrético, pero formulado en moneda extranjera? Miren, en la ley 843 y en su decreto supremo 24051, establece lo siguiente. Cuando el contrato de anticrético se hubiera pactado en moneda extranjera, en este caso en dólares, porque normalmente ustedes saben, antes de que desaparezca el dólar en Bolivia, todo era en dólares, ¿no? ¿Cuánto? El anticrético, $10,000, $15,000, $20,000, $50,000, todo era en dólares, ¿verdad? Porque esa era la moneda de uso comercial a nivel mundial. El monto sobre que se debe calcular el ingreso presunto se determinará multiplicando por el importe total del contrato por la cotización oficial del dólar norteamericano. Vale decir, si yo le digo como anticrecista, ¿cuánto está el contrato de anticrético? Él me dice $10,000. Esos $10,000 lo tenemos que convertir a bolivianos al tipo de cambio oficial de la moneda del país. En este caso, el dólar en Bolivia está 18, pongámosle, multiplican 10,000 por 18, le va a dar 180,000. O perdón, pongámosle, sí, 180,000, pongámosle, bolivianos. De esos 180,000 bolivianos se aplica la tasa alícuota del 10%, que corresponde al valor del anticrético. ¿Ya? Esa es la manera de calcular. ¿Cómo se calcula el impuesto? Cuando el anticrecista trabaja en moneda nacional, se debe actualizar con la unidad de fomento a la vivienda. Si mi impuesto de 128,000 son 28,000 bolivianos, esos 28,000 bolivianos debe actualizar a la fecha a la que va a pagar el impuesto el contribuyente. Pongámosle, si yo acordé pagar cada 15 de cada mes, por lo tanto, eso debería actualizar. El impuesto, ¿no? A eso me voy. Ahí ya tenemos otro ejemplo. Ahí está el formulario por tema de anticrecista. Bueno, hasta ahí, jóvenes, ¿alguna duda? Consulta. Espérenme, la tengo. Me confirman si estamos proyectando. Ok, Sí, bueno. Ahora, lo que quiero hablar es el tema de la legislación boliviana. En sus exámenes, preguntas de tributaria normalmente están basados más en la normativa, ¿ya? Como estamos hablando de una auditoría impositiva, se está hablando, en otras palabras, de una fiscalización al tema de la forma de declaración de los impuestos que tienen los contribuyentes. Sea usted un auditor que esté asesorando a la empresa, tiene que velar la correcta declaración. ¿Para qué? Para que la empresa no se, como se dice técnicamente, no se achaque multas.
no se incluya multas sin necesidad. Y por el lado, en caso de que usted esté como fiscalizador tributario de la administración tributaria, tiene que velar por los intereses de la correcta declaración. Por lo tanto, ambos están sujetos a la normativa. ¿Ya? Hay un dicho que dice, ¿no? Tanto vale no tener derecho como no poder probarlo. Es un adagio, como se dice, figurado. Tanto vale no tener derecho, o sea, vale mucho el no tener derecho como no poder probar. Mientras usted no conozca de las normas de su derecho, a gran magnitud ignora las normativas que regulan en el ámbito tributario. La misma magnitud de consecuencias jóvenes nos alcanza cuando estemos a la hora de asesorar, de fiscalizador, de empresario o de contribuyente, nos alcanza a esa misma ausencia de conocimiento, nos genera efectos dañino económico el tema de no poder declarar correctamente los impuestos. ¿Por qué? Porque ahí se intervienen las multas, sanciones, en fin. Por eso decimos, ¿cuál es la importancia de la prueba en materia de derecho y administración de justicia tributaria? Necesariamente jóvenes, como le había comentado al inicio del taller, si usted hace preguntas o le hacen preguntas a usted sobre cualquier efecto tributario, o usted pregunta a una tercera persona, por ejemplo, yo puedo formular una pregunta que diga, ¿por qué el impuesto al valor agregado debe tener una alícuota del 13%? ¿Y por qué no puede ser el 12%? Esa puede ser una pregunta cualquiera. Pero si usted está en caso de tributario fiscalizador o como representante de la administración tributaria, usted tiene que defender esa posición, la respuesta, y decir, bueno, normalmente el IVA, el impuesto al valor agregado, nació en 1990 en el Decreto Supremo 21.530 con una alícuota del 10%, motivo por el cual, a causa de la poca recaudación de recursos en el Estado, se ha visto la necesidad de modificarlo y ampliarlo o acrecentarlo a un 13%. Motivo de ley que está respaldado por la ley 843 que fue aprobada en la Cámara, en el Poder Legislativo. Ya, senador diputado, en fecha tanto, año tanto. O sea, usted tiene que tener argumentos, jóvenes. Ya, eso es importante. Por eso dicen en materia de tributaria hay que conocer las normas. Y un aspecto muy importante, la administración tributaria, en este caso el Servicio de Impuestos Nacionales, tiene siempre que basarse en base a la Constitución Política del Estado. Vale decir, les había mostrado la pirámide de Hensel, ¿verdad? La primera norma que es la Constitución Política del Estado, la segunda norma, las leyes, los decretos, las resoluciones ministeriales y las resoluciones administrativas de directorio. Es en ese grado, jóvenes, que se aplica la normativa a nivel nacional. ¿Ok? Bueno. Ahora, ¿cuáles son los elementos de prueba cuando usted está como auditor? El auditor tiene la tarea, la potestad de fiscalizar que las declaraciones tributarias impositivas de los impuestos IVA, ITRC, IVA, IUE estén correctamente declarados. Pero para demostrar, jóvenes, esa situación, ustedes deberán tener tres elementos vitales a tomar en cuenta para que su apreciación sobre su veracidad y fallo del impuesto declarado sea correcto. Usted tiene que sujetarse primero en la verdad material, ¿ya? Ya hemos hablado mucho de la factura, que las facturas sean originales y cumplan las características legales, ¿ya? Y también que los documentos en los cuales se tribute el impuesto sean emitidos por la administración tributaria, ¿vale? Es decir, el formulario 200, el RCIVA, el IUE, el formulario 500, el 400, el IT, tienen que tener respaldo normativo de emisión por la administración tributaria para que su legalidad sea veraz, verídico, material, porque físicamente lo podemos respaldar y comprobar. Segundo elemento, libertad probatoria.
En muchos casos, jóvenes, ya les he comentado la anterior sesión, se ha visto facturas de montos elevados que se han tomado en cuenta como crédito fiscal que fueron anuladas, ¿ya? Por, por la administración tributaria, ¿ya? Entonces, la administración tributaria al anular estas facturas está diciendo que no va a validar esos créditos fiscales, sean por 20.000, 50.000, 100.000 bolivianos. En virtud a esta situación, la ley 843 también respalda al contribuyente y le dice, usted tiene todo el derecho de apelar, demandar, entrar en juicio, de forma tal que pueda probar, demostrar la libertad probatoria. Entonces, toda la libertad usted de demostrar que lo que usted está diciendo es correcto. Nos da la opción. Pero para poder entrar en un ámbito de libertad probatoria, jóvenes, tenemos que tener la evidencia suficiente y competente, vale decir, tengo que tener las facturas, como dice la ley, originales, a la fecha, relacionadas con las giras de la actividad de la empresa, debe detallar las cualidades cuantitativas y cualitativas de la empresa, en fin. Debo tener los comprobantes de ingreso, egreso, traspaso, debo tener el NIT y en mi NIT que diga dedicada a la venta y comercialización de insumos de alimentación, enlatados vamos, o productos lácteos. Esa misma referencia tiene que tener relación con la factura original. Esa misma referencia tiene que estar en el comprobante de ingreso y egreso o en los libros diarios y en los sistemas de la empresa. Es decir, debe haber una relación en cadena gradual de la lógica y de la claridad de la información. ¿Para qué? Para que cuando usted demuestre y apele que lo que le han observado es ilegal, sea probatorio. Ahí está la factura, los libros diarios, egreso, ingreso, están los comprobantes, los pagos con cheque, en fin. ¿Ya? Otro, valoración de prueba, ya cuando la prueba es competente, sobre todo legal, y pertinente y oportuna, que al momento de presentar una evidencia, usted en un crédito fiscal, en una factura, demuestre legalmente que la norma va amparando a ese documento. Por eso decimos prueba. Prueba es con respaldo legal en el tema impositivo. Ahora, ¿cuándo pueden rechazar tu prueba? Una factura, pongámosle que yo haya cumplido los requisitos y por una cláusula me la observe Impuestos Nacionales o la Administración Tributaria, que es lo mismo, me lo rechace. ¿En qué momento se podría dar esos casos? Primeramente, cuando se manifiesten o se genere meramente inconducentes, vale decir, dilatorias, superfluas o ilícitas. O sea, es decir, argumentos que tengan que no ser concretos para respaldar la validez de la factura. ¿Ya? Uno. Segundo, que la administración tributaria durante el proceso de fiscalización no lo hubiera sido presentada y no se hubiera dejado expresa constancia. Es decir, a la hora de demostrar la validez de un crédito fiscal de la factura, deberá presentársele de manera organizada y ordenada y foliada, ¿ya? A fin de poder demostrar qué tipo de información se le está entregando, cómo está codificado y en base a qué orden. Y por último, las pruebas se fueran ofrecidas fuera de plazo. O sea, si usted presenta facturas que no tienen que ver con enero y presenta las de febrero, no guardan el lazo. Si se está peleando la factura de compensación del crédito fiscal por el mes de marzo, entonces tiene que ser de marzo esa factura. Si usted le trae una factura a un comprobante de abril o de febrero, no funciona. ¿Ok? Bueno, jóvenes, vamos a ver un pequeño receso de unos 10 minutos y volvemos enseguida. ¿Está bien, jóvenes?
Bueno, entonces como le comentaba, son aspectos de probidad, más que todo de legalidad, que debemos tomar en cuenta a la hora de valorar cuándo una factura puede ser aceptada o validada por la administración tributaria y cuándo no. Ya, eso es muy importante tomar en cuenta. ¿Por qué les digo esto, jóvenes? Porque a la hora de presentar los estados financieros, Impuestos Nacionales tiene sus contadores, tiene sus auditores y son especialistas en revisar los estados financieros, inclusive auditados que usted lo está presentando. El contribuyente presenta los estados financieros auditados, balance general, estado de resultados, flujo del efectivo, cambio del patrimonio neto y las notas. Lo que hace ellos es revisar las cuentas que han integrado como gastos en el estado de resultados. Gastos operativos, por ejemplo, viáticos, gastos de representación, gastos generales, gastos de material de escritorio, suministro de oficina, gastos de papelería, en fin, cualquier gasto que esté contemplado, lo que va a hacer este Impuesto Nacional le va a hacer revisar cada uno de esos gastos. Ahora la pregunta es, ¿cuál es la finalidad que busca la administración tributaria de fiscalizar o revisar esos gastos? Pues verificar que no se incorporen gastos que no tengan que ver con la actividad de la empresa, uno, y dos, que tengan que disminuir el impuesto que tiene que pagar la empresa. ¿A qué me voy? Mientras más gastos tenga la empresa que reflejar en su estado de resultados, menos impuestos le va a pagar al Estado, a la administración tributaria. Y esa situación no les favorece a impuestos nacionales. Por lo tanto, por eso ellos se dan a la tarea de revisar, fiscalizar cada uno a detalle de esos gastos. Eso es un primer punto. Segundo, que el acreditarse de un crédito fiscal indebido está sancionado por ley. En este caso, la empresa puede incurrir en sanciones, multas, hasta clausura temporal y definitiva, siempre y cuando los valores que están tipificados en cada factura que la empresa ha representado como gasto operativo en el estado de resultados sea legal y correcta. Nada más. Eso es lo que se busca. Por ejemplo, ¿qué tipo de sistematización podemos llevar en un sistema de fiscalización joven? Primero, la administración tributaria en el proceso de fiscalizar solicita documentación de respaldo al contribuyente. ¿Qué tipo de documentación le va a pedir? Si entra, pongámosle un fiscalizador a su oficina de usted, pongámosle que hace una fiscalización física, le va a pedir una lista, un listado de documentos. Le va a pedir eh, los documentos de emisión de factura, los talonarios, le va a pedir los comprobantes de registro diario, sean de ingreso, egreso, traspaso, le va a pedir los comprobantes de pago o cobro, en este caso pago un cheque, o en este caso impresión de la transferencia bancaria, en fin, toda esa documentación ellos van a ir adjuntando y van a ir revisando uno por uno, verificando si guarda la relación tanto en el periodo que se declara, con el tipo de gasto que se declara y con el monto correcto que se declara. ¿Ya? Ahora, en el segundo proceso, el contribuyente presenta la información solicitada después de la vista de cargo. Vale decir, vista de cargo quiere decir es el documento que tiene una serie de solicitudes que solicita y la administración tributaria. La vista de cargo, por ejemplo, pide facturas, pide comprobantes, pide cheques, pide vales, avales, letras de cambio, cualquier documento que haya intervenido para poder concretizar la transacción, sea de compra-venta o traspaso. Y como tercer paso tenemos que la información debe cumplir con lo establecido en el artículo 81 de la ley 843. ¿Ya? Que toda documentación debe ser legal, legítima, porque inclusive si en caso de esa fiscalización se amplía a un tiempo indeterminado, automáticamente el contribuyente va a firmar una certificación asumiendo de que la documentación entregada a la administración tributaria es legal y legítima. Y si ellos firman y sellan ese documento, pues están asumiendo la fe.
Y si cuando se ejecute la fiscalización por parte de la Administración Tributaria y no logre comprobarse que lo que dijo el contribuyente es verdad, es decir, hay una contradicción con lo que dijo el contribuyente versus lo que encuentra en la documentación, entonces esas diferencias se van a observar y se van a hacer notar a la central. Y ahí se va a sujetar y abordar de acuerdo a normativa, según el tipo de sanción o ilícito en el que incurra el contribuyente. Entonces es delicado, estimados jóvenes, no generar ese tipo de situaciones, ¿no? Ya, a ver, vamos a ir, aquí ya estamos yendo a... Préstame, espérame un ratito. Ya, ¿qué sucede, por ejemplo? Vamos a hablar del tema de lo que son las retenciones, ¿ya? Una retención tributaria se refiere a la disminución del monto que se va a pagar por la compra o venta de un servicio cuando el vendedor no emite la factura, ¿ya? Por lo tanto, ahí se aplica una retención. Ya, ahora, existen retenciones por prestación de servicios que abarca un porcentaje del 16%, 13% para el IVA y 3% para el impuesto a la transacción. Y existe retenciones por compra de bienes, en este caso, donde interviene el IUE, 5% para el impuesto a la utilidad y 3% para el impuesto a la transacción, que en un total sumaría el 8%. ¿Ya? Esas retenciones también están catalogadas en la ley 843. Entonces vamos a proyectar un material que a ustedes les va a servir de mucho. Les voy a pasar acá un material, jóvenes, en el que ustedes van a tener que estudiarlo, ¿ya? Por el tema del horario, casi no nos da mucho tiempo como para abarcar todo el contenido, pero yo les voy a ir pasando, ¿ya? Para que ustedes vayan estudiando. Espérenme. Ahí está, aquí vamos a ir. Vamos a hablar del impuesto a la utilidad de la empresa, pero vamos a profundizar un poco más su tratamiento, ¿ya? Ahí está. Ahí está. ¿Qué dice, por ejemplo? Mire, objeto del impuesto sobre utilidad de la empresa. Se consideran utilidades, rentas, beneficios o ganancias las que surjan en un determinado periodo, luego de la elaboración de los estados financieros. Informes que utilizan las empresas para señalar la situación económica y financiera y los cambios de experiencia de la misma a fecha o periodo determinado. Estos son elaborados de acuerdo a principios de contabilidad generalmente aceptados. Vale decir, en otras palabras, el impuesto a la utilidad es un impuesto que se genera o que nace siempre y cuando la empresa haya obtenido utilidad al finalizar la gestión o el año, ¿ya? Si obtuvo la empresa utilidades, pues automáticamente viene el impuesto a la utilidad de la empresa, el IUE, cuya alícuota es el 25%. ¿Ya? Ahora, ¿en qué momento interviene el IUE? Dice acá,
La fuente. Son utilidades de fuente boliviana, es decir, de ingresos considerados legítimos en Bolivia, todas aquellas que provienen de bienes situados y colocados, utilizados económicamente en el país o dentro del país. Son utilidades de fuente boliviana aquellas que provienen de realizar en Bolivia cualquier acto susceptible de producir ganancia, beneficio o lucro. No determina la fuente la nacionalidad de las partes. Es decir, no, la fuente no quiere decir que solamente los bolivianos deben pagar. Debe pagar toda persona natural o jurídica, sea natural o extranjera, que tenga como objetivo realizar una actividad lucrativa o rentable en el país. Ahora, ¿cuáles son las actividades de fuente boliviana para el IUE legalmente establecidas por la ley 843? Las que surjan de estado financiero. Uno, lo que les acabo de comentar, ¿no? Hace un momento, de los gastos compensatorios, facturas a tomar en cuenta por la administración tributaria. Segundo, todo alquiler o arrendamiento proveniente de inmuebles y cualquier otra contraprestación. Es decir, también es producto del IUE los alquileres, arrendamientos de vehículos, camionetas, maquinaria pesada, locales, galpones, en fin. Tercero, intereses provenientes de depósitos bancarios. Ya, por ejemplo, los intereses que nosotros generamos como ganancia para depositar un dinero en el banco y así generar ganancia, ya sea mensual o anual. También está constituido como desarrollo de actividades civiles, agropecuaria, minera, honorarios profesionales, prestación de servicio en el interior o en el exterior. ¿A qué me voy, jóvenes, con prestación de servicios en el interior o en el exterior? El impuesto a la utilidad de la empresa alcanza toda actividad que, si el negocio de la empresa está originada en Bolivia, automáticamente, como en Bolivia opera, trae mercadería, compra mercadería y comercializa en Bolivia, entonces debe pagar su impuesto en Bolivia. A eso se refiere. ¿Ya? Toda utilidad, toda remuneración o sueldos que perciban los miembros, directorios, consejos u órganos directivos por actividades que afecten en el exterior o para empresas domiciliadas en Bolivia. Vale decir que también están contempladas dentro de este sistema de tributación del impuesto a la utilidad de la empresa los sueldos de los directorios, consejeros, órganos directivos, es decir, las altas cabezas de cada organización institucional. Bueno, ¿qué tipo de personas están alcanzadas por el impuesto a la utilidad de la empresa? Pueden ser personas naturales, unipersonales, vale decir que una persona que forje su propio negocio, o jurídicas, que pueden ser también societarias, donde se fusionan dos o más socios. Puede ser personas naturales entre personas naturales o sociedades entre personas jurídicas. O también puede ser persona natural con personas jurídicas. ¿Ok? De cualquier forma son sociedades. Por lo tanto, estos están alcanzados por el IUE. También están alcanzados las empresas públicas o privadas. Jóvenes, hay algo muy importante que acá ustedes tienen que detectar. Es muy diferente decir institución pública que empresa pública. La institución pública simplemente es un brazo ejecutor de servicios públicos que prestan a la ciudadanía. ¿Ya? Ese servicio netamente es servicial. Mientras que las empresas privadas son creadas por el Estado, pero que a su vez buscan generar una ganancia. Buscan, por ejemplo, en Bolivia, Paperbol, Teobol, son empresas bolivianas que no tuvieron resultados buenos, pero por la naturaleza de ser empresa y generada con capital, aunque sea público, pero en la actividad comercial determina como lucrativa,
también es alcanzada por el impuesto a la utilidad de la empresa. Las empresas unipersonales, las sociedades comerciales, profesionales liberales, en este caso los arquitectos, auditores, ingenieros, que ofrezcan servicios por producto en consultoría o en consorcio, también son alcanzados por el impuesto IVA. Las empresas de energía eléctrica, empresas de hidrocarburos y empresas mineras. Ya. ¿Qué sucede, por ejemplo, con el tema de llevar registros contables? Dice, los no obligados a presentar registros contables, dice, son aquellos contribuyentes que están obligados a elaborar una memoria anual donde se especifique su actividad, los planes y proyectos, así como los ingresos y egresos, que estos deben ser declarados de forma grabado y los gastos necesarios para que la obtención del mantenimiento de la fuente de estos gastos esté en base a los registros de sus libros de ventas y compras IVA. Vale decir que la memoria anual, netamente en el ámbito del impuesto a la utilidad de la empresa, exige a aquellas empresas que no están obligadas a llevar registro contable, pero sí a fin de año les pide un documento extenso de resumen de todo lo que hicieron en el año, ingresos, egresos, el tipo de negocio, transacciones, de forma sintetizada. ¿Ya? ¿Quiénes están exentos para pagar el impuesto a la utilidad de la empresa? A ver. Por ejemplo, ¿quiénes no pagan impuestos? Toda actividad o las actividades del Estado Nacional. Es decir, el mismo Estado, los gobiernos, las gobernaciones, alcaldías, no se pueden autocobrar impuestos. Si ellos son los emisores de poder generar un tributo a la ciudadanía, ellos no pueden cobrarse ellos mismos. Por eso es que toda institución, actividad nacional pública no está alcanzada por el impuesto a la utilidad de la empresa. Con lo que le dije, gobernaciones, municipalidades, universidades públicas y similares. ¿Quién más? Toda utilidad obtenida por asociaciones o instituciones no lucrativas. Vale decir, si la empresa, una ONG, se creó con una actividad de beneficencia a sectores necesitados, hogares de niños, gente de bajos recursos, pero motivo de estas actividades ellos generan ingresos, pero no con el objetivo de generar ganancias, sino con el objetivo de retribuir nuevamente eso para el beneficio de la ciudadanía. Entonces, en ese caso, tampoco están contemplados dentro del alcance del IUE. Mientras sea beneficencia, jóvenes, no está alcanzado por el impuesto a la utilidad. Si no es beneficencia, está alcanzado por el impuesto a la utilidad, ¿no? Más claro. Por ejemplo, está en este caso podemos mencionar distribución de utilidades, liquidación de sociedades, que estén ya finalizando su acuerdo. Hay empresas que se asocian solamente por un mes, por 2 meses, dependiendo, o 3 meses. Durante el tiempo que dure la asociación, pagan el impuesto, el IVA. Una vez que se disuelvan, ya automáticamente el IVA queda exento. ¿Ya? ¿Qué estados financieros deben presentar estas empresas? Primeramente, el balance general, que es el documento que expresa la situación financiera de la empresa. El estado de resultados que expresa las pérdidas y ganancias. En este caso, si obtuvo ganancia, hay utilidad, entonces se aplica el impuesto a la utilidad de la empresa, el 25%. Si en caso hubo pérdida, automáticamente no hay impuesto. ¿Ya? El estado de resultados acumulados o estado de evolución del patrimonio neto, también conocido como estado de cambios en el patrimonio. Este estado también habla y modifica las modificaciones o registra las modificaciones del capital, siempre y cuando se hayan adquirido nuevos socios o hayan ingresado nuevos socios o se hayan retirado también socios antiguos.
¿ya? O en todo caso también los socios antiguos hayan invertido capital extra. Inciso D, estado de cambios en la situación financiera es más conocido como el flujo del efectivo. Este estado maneja cuánto de dinero la empresa percibió en todo el año y cuánto de dinero la empresa ha generado como pago en todo el año. Y esto lo hace a fin de poder evaluar las diferencias que existen entre el dinero que ha percibido versus el dinero que ha pagado. Nota, y lo último, las notas aclaratorias al estado financiero. Las notas, ya les había comentado, son todos aquellos aclarativos de aquellas cuentas, sean en cuentas tributarias o no, que han generado un efecto trascendental en la empresa. Cuentas que han generado cambio o variación material. ¿Ok? Ok. Ahora, bueno, el IVE es un impuesto anual que se paga cada año. Ahora, la situación. ¿Cada qué tiempo podemos determinar que el impuesto a la actividad de la empresa es pagado? Esto va a depender de acuerdo al rubro en el que se ha organizado la empresa. ¿Ya? Cuando me voy al rubro, por ejemplo, me estoy refiriendo a si es un rubro comercial, si es rubro industrial, si es rubro de servicios, si es rubro agropecuario, si es rubro castañero, si es rubro minero. Según el rubro, este tipo de empresas tienen un tipo de cierre específico dentro del año. Por ejemplo, todas las empresas industriales, constructoras y petroleras cierran su gestión al 31 de marzo de cada año, ¿ya? Inician en febrero y terminan en marzo del siguiente año. Ahora, ¿cuándo pagan el impuesto? Tienen 4 meses o 120 días para pagar el impuesto a la utilidad de la empresa. En este caso, a partir del mes de abril, mayo, junio y julio. 4 meses tienen para poder elaborar los estados financieros, ajustar, reglamentar, modificar y en base a eso consolidar y poder emitir la presentación de los estados financieros hasta el máximo, en este caso de la empresa industrial sería hasta el 29 de julio, ¿ya? En el caso de las empresas castañeras, gomeras, agrícolas, agroindustriales. Estas empresas cierran su gestión cada 30 de junio de cada año, ¿ya? Motivo por el cual también a partir de julio tienen 120 días para pagar el impuesto y emitir los estados financieros. Aquí, por ejemplo, ellos están pagando cada 28 de cada octubre, ¿ya? Hasta el 28 de cada mes. En este caso, si se dan en junio, julio, agosto, septiembre, octubre, tienen hasta octubre para pagar el impuesto a la utilidad de la empresa. Mineras. Las empresas mineras cierran al 31 de septiembre. Las mineras y petroleras cierran el 31 de septiembre de cada año. De septiembre para adelante contemos 4 meses y ese es el plazo que tienen para poder pagar el impuesto a la utilidad de la empresa y elaborar el formulario 500. En este caso sería octubre, noviembre, diciembre, enero. Hasta enero tuvieran que pagar. Y por último, las que más hacemos uso como objeto de estudio, las empresas comerciales. ¿Ya? Estas empresas comerciales, por ejemplo, siempre van a ser las que van a poder resaltar mucho mejor. Aquí lo tenemos de más, más nítido. Ahí, por ejemplo, si ustedes pueden observar, por ejemplo, ahí las empresas comerciales, las empresas financieras,
las bancarias, las empresas, las cooperativas, las empresas de seguro y otras relacionadas al ámbito financiero y comercial, cierran su estado financiero al 31 de diciembre de cada año. ¿Ya? Entonces tienen a partir de enero, marzo, abril y hasta abril tienen para pagar el impuesto, hasta 30 de abril. 4 meses. Deben pagar el IUE y a la vez deben presentar los estados financieros, los que les había mencionado anteriormente. Aquí vamos a hacer, ¿qué formularios se declaran? En este caso, en el impuesto a la utilidad de las empresas. Por ejemplo, acá tenemos formulario 500, ¿ya? Donde los contribuyentes están obligados a llevar registros contables. El formulario 520 para contribuyentes no obligados a llevar registros contables. No se olviden eso. Formulario 510 para los profesionales liberales independientes. Miren, hay diferentes formularios para cada tipo de, de categoría de contribuyente. Ahí está. Si ustedes pueden observar, por ejemplo, acá tenemos una representación esquemática del estado de resultado, porque es de ese estado del cual nace el impuesto a la utilidad de la empresa. Bueno, dice, ingresos de la gestión, ¿cuántos son? ¿A cuánto asciende el ingreso total de la gestión? Son de 60,000 bolivianos. Ese es el total que ha percibido en los 12 meses la empresa. ¿Ya? Esto puede variar según la magnitud de la empresa. Hay empresas, por ejemplo, que reciben 1 millón, 2 millones, dependiendo, pues, ¿no? El tipo de actividad y la frecuencia de ventas que tienen las empresas. Eso va a variar. 60,000 anual y tenés que deducir los gastos deducibles, restar los gastos deducibles. ¿Qué quiere decir gastos deducibles? Todos aquellos gastos que son computables para el impuesto a la utilidad de la empresa. ¿Qué entiendo por gasto computable? Todo aquel gasto que guarda relación con lo que la empresa hace, con la actividad que realiza. Si vende flores, pues tendrá que tener gastos relacionados por la compra de flores, flete de flores, flete de transporte para trasladar flores, estibadores, cargos, descargos para acomodar las flores, alquiler de local para flores, sueldo a los profesionales, albenteros de venta de flores. Ya se imaginan ustedes cuál es el tema de la relación. Todos esos gastos tienen que restarse, 20,000. Y tenemos que sumar los gastos no deducibles, que son gastos relacionados relativos a los gastos de lo que les había comentado hace un momento, los sueldos de los síndicos, de los directores, sueldos de los asociados, en otras palabras, que generan utilidad. Esos sueldos, en calidad de estar como empleado de la empresa, también se constituyen como gasto sujeto a el impuesto a la utilidad. Sumamos y nos da una utilidad imponible de 41,500 bolivianos. A esos 41,500 bolivianos le aplican el 25% que sería la alícuota del impuesto a la utilidad de la empresa. ¿Ya? Por lo tanto, el ingreso de gestión sería de 10,375 bolivianos. Ese es el impuesto, el monto que debe ir en el formulario 500. ¿Ya? Acá, en este formulario 500, en ese que está pintado. Ahora, ¿qué esto, jóvenes? Escúchenme, esto en el caso del cálculo para empresas, para personas jurídicas. Ahora, ¿cómo se calcula el impuesto a la utilidad de la empresa para profesionales liberales u oficio, ¿no? O independientes también, ¿no? Denominados. ¿Cómo se procede al cálculo? Primeramente,
tenemos un ingreso de 150,000 al año, acá ustedes lo ven, y ahí se resta todo el IVA que ha pagado durante los 12 meses. Por ejemplo, ahí, en este caso vamos a hablar de un consultor que cada mes fue facturando. Enero facturó, febrero facturó, marzo facturó, abril facturó, todos los meses facturó. Esos IVAs totales facturados de los 12 meses suman 19,500. Entonces restamos 150,000 menos 19,500. Tendría un ingreso sujeto a impuestos de 130,500. Ahora, la base presunta quiere decir que en temas de profesionales independientes, solamente vamos a tomar en cuenta el 50%. De esos 130,500 de ingresos presumibles que ha percibido en todo el año el consultor profesional, le vamos a sacar el 50% que da 65,250. Por lo tanto, estos 62,250 se considera como el ingreso real del profesional en todo el año. A ese impuesto, a ese ingreso le aplicamos el impuesto del IUE 25%, cosa que el consultor tendría que pagar un impuesto de la gestión de 16,313 bolivianos. Ya él tendría que pagar ese monto. Pero como la ley 843 da facilidades para compensación con formulario 110, el trabajador puede compensar hasta el 50% de este impuesto, el consultor. Si él tiene que pagar 16,313 bolivianos, la mitad de este monto tiene que compensar, puede compensar con factura. Y la otra mitad sí o sí lo tiene que pagar en efectivo. ¿Ya? Entonces, asumimos que el consultor presenta facturas por el 50%, que serían 8,156. Entonces, restando el impuesto de la gestión 16,313 menos los 8,156, que serían el impuesto, perdón, la compensación del formulario 110, el impuesto IUE a pagar para un consultor liberal profesional independiente sería de 8,157 bolivianos, ¿ya? Esa es la manera de calcular y determinar, jóvenes, el impuesto tanto para empresas como para profesionales liberales. No sé si tienen alguna consulta hasta este punto. Licen, buenas noches, disculpe. Ahora para los profesionales independientes es la declaración trimestral, ¿no es cierto? Del RCIVA. Claro, eso en caso de que esté como consultor. Vale decir consultor en línea o por producto. A eso nos vamos. Pero Por el ejemplo, profesional independiente como contador general, digamos, o docente también. en caso de ellos, en mi caso, por ejemplo, yo facturé como docente mensual, ya, porque percibo un ingreso mensual. Pero si yo hago un contrato trimestral, entonces automáticamente me acojo al RCIVA que pagaría cada 3 meses, dependiendo del contrato que firmemos y la calidad de contrato también. Si es en línea, dependiente, entonces pagaría de forma trimestral, porque ya la empresa te ha dado un tiempo determinado en el que vas a trabajar y inclusive ya estás catalogado como un consultor independiente eh, resguardado bajo el RCEVA, ¿no? Entonces, eso va a depender, como les decía, si es consultoría en línea o por producto, ¿no? Pero normalmente, cuando, por ejemplo, usted entra como un funcionario, vamos a hablar de impuestos nacionales, usted como un funcionario de impuestos nacionales, en ese caso, funcionario externo, ahí le va a firmar, por ejemplo, impuestos por un año o 9 meses, pongámosle. Entonces, en ese caso, usted se convierte como es externo, pero firmó un contrato con impuestos nacionales, va a pagar en ese caso, de forma trimestral. Ahora, si yo firmo un contrato, pongámosle otra institución, con la alcaldía me hace un contrato mensual de remuneración mensual, automáticamente ya ahí me acoge al IVA mensual. Es dependiendo el tipo de contrato que nosotros firmemos también. Bueno, ¿qué sucede?
con los contribuyentes no obligados a llevar registros contables. En este caso, por ejemplo, el ingreso de gestión es de 90.000 ya boliviano. Dice, tiene 56.600 como base imponible y el monto a revertir 33.400. Vale decir que sobre la base de 33.400 ellos aplicarían el 25% y el impuesto a pagar sería de 8.350. En este caso, a este tipo de contribuyentes se le compensa un cierto monto por el tema de que ellos no pueden compensar con factura. Por eso es que directamente ellos aplican el 25% del 33.400, que ya se le ha restado un porcentaje determinado, que en este caso sería, según lo que tipifica el código de, o la ley general, ley 843. Hemos hablado de la compensación del IUE, hemos explicado, justamente eso lo estaba explicando la anterior clase, el IUE se compensa de forma anual con el impuesto a la transacción. ¿Cuántas veces fuiste pagando mes tras mes el impuesto a la transacción? Pongámosle que yo tengo desde el mes de agosto a diciembre un IT pagado, ¿ya? En ese lapso. Agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, son 5 meses. Sumo el total de esos ITs pagados de los 5 meses, voy a suponer que me da unos 10.500. Esos 10.500 puedo compensar al IUE anual que tengo que pagar. Es decir, si estoy en la gestión 2025, ahora puedo compensar el IUE que voy a pagar en abril con el IT que ya pagué el 2024, de agosto a diciembre. Ese IT me permite reducir ese IUE. De esa forma se puede compensar también. Pero hay que acogerse a ciertas cláusulas normativas que tiene la administración tributaria. Ahora, importante, jóvenes, es que ustedes tomen nota de esta normativa. Esta es la pirámide gradual normativa de la ley 843 que rige todo el tratamiento modificatorio, reglamentario, ampliatorio, el reglamento que a suprimir que la ley 843 contempla. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos la ley 843, el artículo del 36 al 51. ¿De qué habla? Del decreto supremo 24.051. ¿Qué tipo de temática hablamos ahí? Todo lo que es reglamentación del impuesto sobre utilidad de la empresa. Tenemos otro decreto, el decreto supremo 27.190, el reglamento de la ley 24.93, vale decir, de la ley producto que creó el impuesto al valor agregado. El decreto supremo 29.387 que habla sobre la represión de estados financieros en moneda constante, vale decir, actualización a moneda corriente. En este caso estamos hablando de la unidad de fomento a la vivienda. Es necesario leer esa normativa, joven. Dentro de estos decretos supremos, ¿qué tipo de resoluciones normativas y resoluciones de directorio impuestos nacionales ha determinado? Por ejemplo, tenemos acá la resolución administrativa del 5, número 05 4199, la resolución administrativa 05 41892, que en este caso hablan sobre la reglamentación y ampliación de contribuyentes y tratamiento de compensación del impuesto a la utilidad. De la misma forma, la RND, la resolución normativa de directorio del 10 de enero del 2002 y la misma que el del 10 de, en este caso del 15 del 2002 también. Son normativas complementarias que han actualizado y reglamentado el tratamiento de los impuestos, ya sea en caso de ampliación de pago, compensaciones, presentación de compensaciones de los promedios de 110. Ahora, por ejemplo, en la última actualización del IVA, se ha establecido que, del IUE, perdón, se ha establecido la norma que para los profesionales, el IUE ya no se pueda compensar el 50%. Directamente pague el 100%. Imagínense, esa es una reglamentación según la administración tributaria, pero para el lado del contribuyente, en este caso para los profesionales liberales, no es nada conveniente.
Y aquí tenemos el formulario 510, ¿no? Este es el 510 que presentan los profesionales liberales o independientes. Acá registramos el nombre de la empresa o el nombre de la consultoría o del consultor, el NID e ingreso total a percibir 35,000, ¿no? Y se paga el 25% de ese valor. A ver, vamos a reducirlo un poco, espérenme. Ahí, sí, no, ahí no hay. Miren, estas son preguntas de examen. Evaluación. Preguntas sencillas con relación a todo lo que se ha abordado del IUE. Primero, primera pregunta. ¿Cuáles son los cinco tipos de estados financieros? Es una pregunta. ¿Cuál sería la respuesta, jóvenes? El estado de resultado, balance general, estado Dicen, de bueno, cambio. cuatro estados resultados, digo, cuatro estados financieros y sus notas, ¿no? Ya. ¿Cuáles son? Balance general, flujos de efectivo, evolución del patrimonio y estados resultados, además de sus notas. Muy bien, muy bien. Siguiente pregunta. ¿Qué significa la frase utilidad de fuente boliviana? ¿Cuál sería la respuesta? Bueno, licenciado, son ganancias que provengan de ventas nacionales, ¿no? Del país, alcanzadas por el IWE. Muy bien. Ingresos que se han generado dentro del territorio nacional. Ahora la pregunta es, ¿por qué es normal que para el desarrollo y contribución de del Estado como tal, en cuanto a la infraestructura, bienes y servicios que ofrece el Estado, el contribuyente pueda compensar con pago de sus impuestos, ¿no? Es por eso. Fuente boliviana solamente en Bolivia. Ahora, pregunta 3. ¿Cuál es el concepto de utilidad? A ver, ¿cómo la denominamos a la utilidad? ¿Cómo la conceptualizamos? Bueno, utilidad es sinónimo de ganancia. El monto de dinero producto de la compensación o de la confrontación entre ingresos y egresos, el cual fue aplicado a una base de impuestos de la utilidad, como resultado obteniéndose una ganancia o beneficio neto. Ok, joven, bueno, disculpar. Bueno, siguiente pregunta. ¿Cómo se ha clasificado a los contribuyentes para el efecto del IUE? A ver, aquí tenemos, miren. Aquí está, ¿dónde está? Aquí está. Contribuyentes obligados a llevar registro contable. El primero. El segundo, personas naturales que ejercen por una profesión liberal u oficio.
Y el tercero, contribuyentes no obligados a presentar registros contables. ¿No? Son tres. Siguiente pregunta. Mencione fechas de vencimiento para la presentación del estado financiero para las diferentes actividades que tienen las empresas. En este caso, tendrían que hablar esto, pero no este cuadrito que yo les acabo de mostrar acá. ¿Dónde está ese cuadro? Acá, miren. Este cuadro de acá. Ahí es, fecha de cierre, acá está. Fecha de pago, acá está. Si le digo, menciona la fecha de cierre, usted tiene que decir empresas industriales constructoras, 31 de marzo. Empresas gomeras, castañeras, 31 de junio, 30 de junio. Empresas mineras, 30 de septiembre. Empresas bancarias, seguros comerciales, 31 de diciembre. Eso en fecha de cierre. Y si le digo fecha de pago, entonces tienen que mencionar las otras columnas. Para empresas industriales, fecha de pago hasta el 29 de julio. Para empresas gomeras, castañeras, agrícolas, fecha de pago hasta el 28 de octubre. Para empresas mineras, fecha de pago del impuesto hasta el 28 de enero. O sea, tiene que contar de la fecha de cierre 4 meses para adelante. Bueno, y ya ahí están los formularios, la evaluación. Y por último tenemos, no hay más preguntas. Bueno, ¿qué fuente podrían estudiar jóvenes ya para ir concluyendo? ¿Qué tipo de fuente podrían estudiar en cuanto a la información para reglamentar su conocimiento? La ley 843, pero la reforma tributaria. Lean, pero no lo van a leer todo el código porque todo el código es sumamente amplio. Lo van a leer los impuestos que hemos avanzado porque esos son los principales y fundamentales que actualmente están origen en Bolivia. Segundo, todo decreto supremo, particularmente el decreto supremo madre, sería el 24051, que habla sobre el reglamento del impuesto a las utilidades. No solamente a las utilidades, habla de los 4 impuestos. Y la resolución normativa del directorio 10 de 2012 y 2013, cuando se presentan los estados financieros. Esas tres normas son en las que se resume, jóvenes, todo lo que se habla en cuanto al tratamiento impositivo. ¿Ok? Entonces, por hoy, queridos jóvenes, habríamos ya concluido lo que es nuestro taller de auditoría impositiva. Hemos tratado de ser lo más, como se dice, claros posible para que ustedes tengan ese conocimiento fundamental, básico y sobre todo avanzado también, porque hemos avanzado parte de fiscalización en cuanto al tratamiento y manejo de los impuestos. ¿Ok? Espero en otra oportunidad nos encontremos y recuerden que siempre la normativa es clave y puntual para que ustedes puedan esforzar su conocimiento. ¿Ok? Bueno, jóvenes, voy a ceder la palabra a nuestra colega Lisen, que va a moderar la clase y bueno, yo me despido. Gracias. Licen, disculpe un ratito, por favor. Licen, el material, ¿será que nos puede facilitar, por favor, todo el tema que avanzamos el Claro, anterior viernes y hoy? claro, Para... se les paso. Sí, Por el grupo, le voy a pasar a la Lisen y la Lisen se lo va a pasar a ustedes. ¿Está bien? sí, por favor. Y en cuanto hay un cuestionario en la plataforma, eso es una de las actividades. Aquí también decía avance en la clase, un cuestionario. Claro, a ese cuestionario también tienen que responderlo. Bueno, Como una... Licen, muchas gracias. Ok, listo. Entonces, gracias jóvenes, saludos y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias, doctor. Hasta la próxima. Bien, por favor, no se vayan a desconectar aún. Vamos a hacer lo que es el último llamado de asistencia. Bien, Ortiz Lady, Alanis Gutiérrez, Presente. Alanoca Condori, Álvarez Ledesma, Arias Serrano, Presente. ya, Aro Ñucra, Carvalho Montaño,
Presente, licenciada. Ya. Caro Porres, Presente, Lice. Coca Chávez, Presente, Licen. Flores Salí, Fuentes Quiñones, Presente, Licen, buenas noches. buenas noches. Galindo Ledesma, Presente. Huachalla Yupanqui, Presente, Huarache Lice. Arispe, ya. Huachalla, Sí, presente. Va a disculpar al ingreso. ¿No? ya, está bien. Huarache Arispe, Jaime Sánchez, Lazarte Encinas, Ledesma Acosta, ya. Presente. Sí, está Ledesma registrada. Acosta. Ya. Ledesma Fuentes, Limachi Ovado, Morales Apaza, Buenas noches, presente. Una consulta, al principio no pude responder, pero puse en los mensajes de texto presente. está bien, está registrado. Perfecto, gracias. Repito nuevamente, no alcancé a registrar. Limachi Ovado se encuentra en sala. Orozco Terán, Ovidio Ayala, Presente, Licen. Orozco Terán ya. Ovidio Ayala,